¿cómo están? Yo soy Manuel Corta, bienvenidos a mi canal de YouTube. Si eres fan del anime tienes que ver este video porque hoy vamos a hablar de Death Note y de la nueva película que Netflix acaba de estrenar. Death Note es un anime estrenado en el 2006 con tan solo 37 capítulos y que nos muestra la historia de Light Yagami, un chavo súper conflictuado por todas las cosas terribles de las que es capaz el ser humano, y de Ryuk, un dios de la muerte, que para darle emoción a su vida, tira una Death Note al mundo de los humanos convenientemente cerca de Light. La Death Note es una libreta en la que si escribes el nombre de una persona mientras imaginas su rostro, esta morirá. Lo que le da el poder a Light de convertirse en una especie de justiciero con poder y decisión sobre la vida y la muerte. Esta premisa hace que el anime sea muy oscuro y muy profundo, y sobre todo, muy interesante. A pesar de que en algunos momentos es un poquito redundante, sin duda la historia hace que Death Note se encuentre dentro de mis animes preferidos, y se encuentre en el top de la lista de los amantes del anime. Ahora, en agosto del 2017 Netflix acaba de estrenar una película, una adaptación cinematográfica que no es muy afortunada. Se ha ganado el odio de críticos y fanáticos, y en este momento te voy a dar mi opinión al respecto. Voy a tratar de no hacer spoilers para todos aquellos que no la han visto. A primer vistazo la película parece palomera, como para pasar el rato, y sumamente superficial. Sobre todo si no has visto el anime, puede que te guste, aunque carece de toda la profundidad e inteligencia de la historia original. Visualmente es muy buena, aunque desde mi punto de vista es demasiado sangrienta. Se enfocan mucho en crear la típica historia de adolescente, con toques de película de terror juvenil, y perdieron toda la complejidad mental de la historia original. Yo sé que al hacer una adaptación es muy difícil darle gusto a todos, aunque creo que puedes dejar contenta a la mayoría. No me pareció un grave problema que le hicieran en Norteamérica en vez de en Japón, porque al hacer una adaptación tienes cierta libertad y cierta flexibilidad, siempre y cuando respetes la esencia de la historia, de los personajes y sobre todo del mensaje. Esto no es fácil porque lo que es importante para mí puede no ser importante para ti. Y no es el mismo lenguaje en una serie de 37 capítulos a una película de hora y media. Sin embargo, con una buena adaptación la película hubiera sido muy buena. Pero su primer problema, y más grande, es el texto. Se quedaron tocando la superficie de lo que en verdad es Death Note y perdieron la esencia. En cuanto a Light, que en la serie es un chico modelo, guapo, súper inteligente, idealista, calculador y que vive sin miedo a nada, lo tiene todo, y que esto hace que se sumerja en la Death Note como una nueva aventura para crear un mundo ideal donde solo la gente que es a su criterio buena puede existir. Cambia radicalmente en esta película porque presentan a un chavo débil, que sufre bullying, inseguro, con una familia muy disfuncional y al que solo lo alimenta una sed de venganza. Y por la forma en la que se comporta durante la película, su inteligencia es bastante dudosa. Además de que no me gustó Nat Wolf como el personaje, simplemente no tiene la fuerza que Light debería tener. Pasemos a Ryuk, que me parece que es lo mejor de la película. Visualmente es imponente. Podría imaginarme que así es un Shinigami en el mundo real, y está magistralmente interpretado por William Dafoe. El problema es que es muy pequeña su participación. En el anime es prácticamente la sombra de Light. A donde va él, va el otro. Y su participación, aunque es imparcial, es muy importante. Aquí en cambio le dieron mucha mayor participación a Mia, y también creo que le faltaron los toques de humor negro que tiene el personaje en el anime. Hombre, es un personaje súper interesante, súper bien hecho, y aparece 2 segundos de la película. Hubiera sido muy interesante verlo mucho más, en más escenas, con más iluminación, porque casi todo el tiempo que aparece entre las sombras, y entiendo que eso ayuda a dar el ambiente que querían dar con él, pero Ryuk es un personaje protagónico y lo dejaron en segundo plano. O sea que perdieron la oportunidad de aprovecharlo, exprimirlo, y eso le quitó fuerza. Hablando de L, muchos se enojaron porque fuera interpretado por un chico afroamericano. Sin embargo, esto no me molestó, al contrario, me encantó. Que es algo que me gusta mucho de Estados Unidos. Ahí tienen la filosofía de que todos los elencos de sus obras de teatro y de cine generalmente son colorblind. Esto quiere decir que pueden ser interpretados por cualquier persona, sin importar su raza o su tipo físico, siempre y cuando el actor tenga la personalidad, la capacidad actoral y sobre todo que pueda transmitir la esencia del personaje. Y este chavo lo logra. De hecho, en la película es mi actor favorito porque incluso hizo un trabajo corporal para que su personaje se pareciera mucho al de la caricatura. El único problema es que como todos los demás están en actitud normal, él se ve un poco caricaturizado y exagerado. Si hubiera suavizado un poquito su corporalidad, hubiera estado perfecto y no se vería fuera de tono. Y en cuanto a si pierde los estribos y pierde la esencia de la personalidad del personaje, eso no es problema del actor. Ese problema está desde el texto y en todo caso la dirección. Creo que este cuate hizo un gran trabajo. Y por último, para no hacer tan largo este video, tenemos a Mia, que es una muy mala adaptación de Misa. Aquí la ponen como una sociópata y que su único interés en Light es poder quedarse al final con su libreta. En realidad Misa estaba enamorada de Light y de sus ideales, y jamás hubiera hecho algo para lastimarlo o para sacar ventaja. Este personaje sin duda no me gustó, está muy mal llevado y hace que Light pierda aún más fuerza. No quiero dejar de mencionar el soundtrack. Me pareció un poco perturbador escuchar The Power of Love mientras estás viendo esas escenas, pero
Tal vez sea yo. En fin, como conclusión, no me encantó la película, pero tampoco la odié. Simplemente me parece que tenían potencial, pero se quedó en una mala adaptación. Pero bueno, dejaron el final inconcluso, por lo que seguramente habrá una segunda parte. Esperemos que no la rieguen y que arreglen todas las cosas que echaron a perder en la primera. Si eres amante del anime, no la veas porque la vas a odiar. Y si quieres verla, ten en mente que es una muy mala adaptación y que puede que sin referencia al original la disfrutes mucho, incluso te puede llegar a gustar. Sobre todo al público joven, aunque no tan joven porque está muy sangrienta. Pero mi consejo es que no te puedes perder el anime y después ver la película. Primero el anime y luego la película. En verdad, el anime es imperdible, así que chécalo. Solo 37 capítulos de 20 minutos. Así. Y ya que hayas visto el anime y la película, me gustaría que me dejaras tu opinión aquí abajo, porque eso nos enriquece a todos. Quiero saber qué es lo que pensaste, quiero saber qué opinas. Dímelo todo. Muchísimas gracias por quedarte, te quiero mucho y nos vemos muy pronto en el siguiente video. Nunca dejes de soñar. ¡Chao! ¡Checa mis otros videos! ¡Bye! ¡Suscríbete!